Los botones gustativos están en el epitelio, incrustados en el epitelio de todas estas papilas, ¿no? Donde hay bastantes es en esta cara del surco, ¿no? En la cara interna del surco de las papilas circunvaladas. También vamos a encontrar en el epitelio de las papilas fungiformes. También vamos a encontrar en el epitelio de las foliadas. Donde no vamos a encontrar es en estas de acá, ¿ya? Porque digamos perciben directamente. ¿Cómo son esos botones gustativos? Hacemos un zoom, digamos, en el epitelio y se va algo más o menos así. Esto que está acá al costado más oscuro, ¿no? Es el epitelio certificado, plano, ¿no? No hay queratina. Entonces, podríamos decir probablemente esta es de una papila circunvalada, ¿no? Tiene un pequeño porito, ¿no? De unas cuantas micras, 2 a 4 micras, y un pequeño espacio acá que se llena de una glucoproteína con una especie de gelatina que va a capturar las moléculas químicas, ¿no? Que van a hacer pues, lo que nos va a dar la sensación del sabor, ¿no? Y acá tenemos, acá tenemos una serie de células, ¿no? A manera como si fueran de cebolla más o menos, ¿no? En realidad acá encontramos 4 tipos celulares, ¿ya? Unas células basales, que son estas, que van a dar origen a las otras 3, y luego unas células oscuras, intermedias y claras. Se piensa que estas 3 células en realidad son una misma célula en distintos estadios evolutivos, pero las 3 emiten hacia esta lucecita de acá, hacia este poro, unas vellosidades o unas microvellosidades que van a ser las encargadas de captar esas moléculas, ¿no? Esas señales, y luego van a ser transmitidas a través de unos axones que van a llegar hasta acá, hasta pues, el cerebro, ¿no es cierto? Estas células de aquí viven más o menos todo ese ciclo que se cree que cumplen unos 10 días y luego son reemplazadas, que se piensa que intervienen acá macrófagos que se las van comiendo, ¿no? Y aparecen nuevas células a raíz de las células madre basales que están aquí, o células basales, perdón, que se encuentran acá abajo. Todo eso que hemos estado hablando van a estar en la cara dorsal de la lengua, ¿no? Nada de estas papilas, nada de eso vamos a encontrar en la cara ventral, ¿no? Sin embargo, algunos de estos botones gustativos sí se pueden encontrar en el epitelio de la mucosa oral de otras partes, del paladar, de las mejillas, ¿no? Hay algo ahí de botones gustativos, por lo tanto también percibimos algo de sabor ahí. Claro que lo principal es la lengua, ¿no? ¿Qué otro órgano nos ayuda a percibir sabor? ¿Ah? El olfato, la nariz, ¿no es cierto? Mucho del sabor también entra a través del órgano del olfato, ¿no? Por eso cuando todos estamos resfriados así, muy resfriados, comes y no sabes nada de la comida, ¿no? Bien, entonces hemos estado hablando de esta cavidad, de la boca, ¿no? Que se continúa con otra cavidad que es la faringe, ¿no? El paladar blando, que es esta parte de aquí, como un velo que está acá, tiene hacia la cara de la boca la mucosa oral, o sea, epitelio estratificado, plano, ¿no? Con una lámina propia, ¿sí? Sin embargo, hacia el otro lado, que sería hacia el lado de la nasofaringe, esta parte que está en rojo es la nasofaringe, ¿no? Tiene el epitelio respiratorio, que todavía no he hecho el respiratorio, ¿no? Ya, que van a hacer de acá los siguientes segmentos, ¿no? Entonces, el epitelio respiratorio es más bien un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, ¿no? Sin embargo, ese epitelio ya lo conocen, ¿no? Porque hemos visto ese tipo de epitelio el ciclo pasado. Entonces, acá en el paladar blando tenemos 2 tipos de epitelio. Bien, como ven aquí, la faringe tiene 3 porciones, una nasofaringe, que está en relación a la nariz, donde van a tener epitelio respiratorio, o sea, epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con una lámina propia y una submucosa que tiene algunas glándulas, principalmente mucosas, ¿no? ¿Para qué? Para fabricar el moco, pues que se requiere en la vía aérea. Acá está, miren, la amígdala faríngea, la parte posterior, arriba y atrás, ¿no? Que cuando crecen forman lo que llaman las adenoides, ¿no? Entonces son las amígdalas palatinas y la amígdala lingual, ¿no? En la raíz de la lengua. Luego tenemos la orofaringe, que es la parte que vemos cuando abrimos la boca hacia el fondo, ¿no? La orofaringe, que va a tener un epitelio otra vez estratificado, plano, sin queratina ya, que va a ser el epitelio que se va a continuar, ¿no? Va a ser muy parecido al que se va a continuar con el esófago, pero el esófago tiene un epitelio más amplio, ¿ya? Igual, como todos los epitelios de revestimiento, tiene su lámina propia y tiene una submucosa, ¿ya?
algunas porciones de la laringofaringe, que es la que está en relación a la laringe, ¿no? Tienen epitelio estratificado plano y tienen epitelio cerdo estratificado cilíndrico, dependiendo en relación a por donde pasan los alimentos o por donde pasa el aire. Entonces hay que complicarse mucho con eso. En realidad la faringe es sencilla. Por detrás o más profundamente de esta mucosa con su epitelio y su mucosa encontramos una capa muscular. Pero acá la capa muscular no es el músculo liso, como decimos en la estructura inicial general, ¿no? Sino es músculo esquelético, ¿no? La lengua, el paladar blando y los músculos faringeos son músculos que actúan de manera muy importante cuando iniciamos el reflejo de deglución, ¿no? Cuando empujamos los alimentos. Todos estos son músculos esqueléticos, o sea que nosotros manejamos hasta cierta forma de manera consciente, ¿no? Solo que todos estos reflejos son tan complejos que ya los automatizamos, ¿no? Y nadie piensa ya voy a empujar la lengua, voy a bajar, elevar el paladar, no, es algo automático, ¿no? Pero es músculo esquelético, ¿ya? Algo que me olvidé decirles es que en el surco, si ustedes se tocan con la lengua el paladar, hay como un surco al centro, ¿no? Ese surquito no tiene su mucosa, ¿no? Como detalle. Bien, entonces de la faringe pasamos al órgano tubular que conecta la faringe con el estómago. ¿Cómo se llama? Esófago, ¿cierto? El esófago es un lugar por donde van a pasar alimentos que han sido parcialmente reducidos, ¿no? En su tamaño, en su consistencia, por la boca, gracias a la acción de la masticación, de la saliva, ¿no? Pero en realidad todavía es un alimento, digamos, relativamente tóxico, ¿no? Entonces el esófago tiene que tener una protección contra eso, ¿no? Esa protección se le da a un epitelio, que es un epitelio estratificado, plano, sin queratina, ¿no? Además el esófago produce también moco, ya desde ahí producimos moco, ¿no? Para que estos alimentos pues fluyan y no dañen la mucosa, ¿no? Entonces, en el esófago vamos a encontrar un epitelio estratificado plano sin queratina, tal como el que se ve aquí, ¿no? Bien grueso, ¿sí? ¿Qué tiene por debajo de los epitelios de revestimiento? Lámina propia, ¿no? Tejido conectivo, ¿no? Lámina. Luego, debajo de la lámina propia, ¿qué hay? ¿Qué es esto acá? La muscular de la mucosa, ¿no? ¿Qué tipo de músculo es la muscular de la mucosa? Músculo liso, ¿ya? ¿Ya? Músculo liso. Por debajo, ¿ya? Y sobre todo hacia la parte distal del esófago tenemos unas glándulas en la submucosa que se llaman las glándulas esofágicas cardiales, ¿ya? Que tienen ese nombre porque están llegando cerca al estómago, la primera porción del estómago se llama el cardias, ¿ya? Y tienen al final y al inicio del esófago podemos encontrar estas glándulas, son glándulas mucosas, ¿ya? Que van a producir, como dice, moco, ¿no? Para que haya esta lubricación y nos protejamos del daño mecánico que pueden hacer los alimentos. Además, a nivel de la parte final del esófago, este moco que se produce, que es como una especie de gel, ¿no? También tiene una acción que podría prevenir el daño si es que algo del jugo gástrico, que tiene un pH muy ácido, el ácido clorhídrico, ¿no? Retornara, ¿no? Lo que se llama un reflujo del estómago a la parte distal del esófago. Normalmente eso no ocurre porque hay esfínteres que evitan eso, ¿no? Tenemos, hablando de la parte inferior, ¿no? El esfínter esofágico inferior, ¿no? Que es de músculo liso y que cierra pues esta posibilidad, ¿no? Así como hay un músculo esofágico superior, perdón, un esfínter esofágico superior que mantiene cerrado el esófago cuando no pasan los alimentos. Así no pasa aire hacia la vía digestiva cuando estamos respirando, ¿no? Entonces, estas glándulas que estamos hablando cumplen esa función también de prevención de daños si es que pasara algo del jugo gástrico hacia el esófago. Y por debajo del esófago, que no sale aquí, ¿no? Tenemos, ¿qué hay por debajo de la submucosa? Es mucosa, submucosa, músculo, ¿cierto? Capa muscular, ¿no? Acá el esófago es una de las excepciones. Hacia el tercio superior del esófago tenemos músculo estriado esquelético, ¿no? O
sea, músculos conscientes, ¿no? Luego, gradualmente, hacia la parte inferior va siendo reemplazado por músculo liso. En el tercio inferior tenemos músculo liso, ¿no? Que es el que forma el esfínter esofágico inferior. En el tercio medio podemos encontrar una mezcla de ambas fibras, ¿ya? Hasta ahí sería la excepción de la parte muscular, faringe y esófago. Luego, de ahí para abajo, siempre la capa muscular va a ser de músculo liso, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una borrosa, pero igual sirve para explicar lo siguiente. Fíjense acá, esta línea eosinófila rojiza que ven acá es la muscular de la mucosa, ¿ya? Entonces, para abajo, su mucosa, músculo liso, ¿ya? Pero hasta aquí es esófago, y de aquí para abajo es estómago, ¿ya? Miren hacia la luz, que sería esto que está acá, el epitelio del esófago es un epitelio estratificado plano, y cambia hacia un epitelio cilíndrico simple en el estómago. Acá vemos las glándulas esofágicas en la submucosa, que están en todo el esófago, y en las glándulas esofágicas cardiales que están en la mucosa hacia la zona que está justamente como esta de aquí, cercana al estómago, ¿no? Y el estómago también tiene sus glándulas cardiales, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces el esófago también es relativamente sencillo, con algunos detalles de su epitelio, de estas glándulas. Allá, los únicos órganos que tienen glándulas en la submucosa, en el tracto digestivo, ¿ya? Es el esófago y el duodeno, ¿ya? En el estómago tenemos glándulas, pero en la mucosa, ¿ya? Casi todos estos órganos tienen glándulas en la mucosa, pero no en la submucosa. ¿Ya? Entonces el estómago es este órgano ensanchado, esta especie de bolsa, ¿no? Que tenemos a continuación del esófago, ¿no? Que tiene algunas partes importantes que se orienten porque los nombres de las glándulas van a tener los nombres de sus partes, ¿no? El inicio, luego del esófago, acá hay un engrosamiento del músculo liso, ¿no? Y es una especie de esfínter que se llama el cardias, ¿no? La parte inicial. Luego, si trazamos una línea horizontal del cardias, ¿no? Lo que queda por arriba se llama el fondo. La mayoría del cuerpo, ¿no? Es lo que está conformado el estómago. Y hacia la parte final tenemos, a partir de esta fisura angular, esta curva de acá se llama curvatura menor, que tiene un doblez, ¿no? Que se llama la fisura angular. A partir de ahí es el píloro, que tiene a su vez dos partes, ¿no? El antro pilórico y el canal pilórico. Píloro significa puerta, creo, con puerta. Porque de aquí van a pasar los alimentos hacia el duodeno, ¿no? Entonces, algunas partes importantes, porque los nombres de las glándulas, hay unas glándulas corpofúndicas, hay unas glándulas del cardias y unas glándulas pilóricas. Las glándulas más características del estómago son las corpofúndicas, las que le van a dar van a ser las células más características, que le van a dar sus funciones más importantes. Las células cardiales y las células pilóricas, perdón, las glándulas cardiales y las glándulas pilóricas van a ser muy parecidas a las glándulas corpofúndicas, pero con menos cantidad de células. Y básicamente van a producir más moco, ¿no? Aunque el cardias también produce algo de ácido clorhídrico, pero más importante es la producción de moco, ¿ya? Entonces, esta es una imagen, una foto, una microfotografía de un telescopio de luz, ¿no? Óptico, ¿sí? Y acá está el esquema, más o menos. Hacia la luz, esto que dice 1 sería la luz del estómago, ¿no? Tenemos un epitelio, que es un epitelio simple, cilíndrico, ¿ya? Bien parejito, cilíndrico alto. Cuando lo veamos lo voy a mostrar después, pero cuando lo veamos en el microscopio se ve bien bonito, ¿ya? Que forra toda la superficie y además unas pequeñas invaginaciones que se llaman fositas o foveas gástricas que tiene esta superficie del estómago, productoras de moco, ¿ya? Producen un gel, ¿no? Que es un moco muy importante, ¿no? Porque va a aislar todo el tejido que está por abajo de las características tan agresivas que tiene el jugo gástrico. El ácido clorhídrico que está ahí tiene un pH menos de 1,
O sea, que si pones ahí el dedo te lo cocina, ¿no? Y eso no le hace daño a nada de las células que están por ahí, porque acá tenemos, imagínense, un gel fabricado básicamente por estas células y por las células productoras de moco, por aquí, ¿no? Que va a hacer va a aislar a la mucosa de la luz, ¿no? Pero no solamente es un aislamiento físico, ¿no? Sino también es un aislamiento químico, porque en ese gel que está ahí, ¿no? En ese moco que se produce, se capturan iones bicarbonato, ¿ya? Que van a contrarrestar, ¿no? La acción de los hidrogeniones del ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, los hidrogeniones van siendo anulados, neutralizados por la acción buffer del bicarbonato que está ahí, capturado en esta gelatina, ¿no? Fabricada ¿por qué? Por estas células epiteliales que forran la luz y las foveas, ¿no? Luego de las foveas, como ustedes ven acá, aparecen unas glándulas, ¿no? Tubulares, como una especie de tubos de ensayo, largos que llegan hasta el fondo de la mucosa, hasta esto que dice número 4, que es la muscular de la mucosa, hasta el fondo, que está acá esquematizada, ¿no? Algunas son largas y se arrollan hacia la parte final, unas que otras dicen que se pueden ramificar, pero básicamente son tubulares, ¿ya? Y esas glándulas tubulares pueden llegar en número de 5 a 7 a la luz de esta fosita gástrica o fovea gástrica, ¿no? Y van a liberar lo que fabrican, ¿no? Lo que están fabricando, lo que están secretando. ¿Qué secretan estas glándulas? Todo esto que estamos hablando es la mucosa. Aquí está la muscular y mucosa, que es como la frontera, ¿no? De la mucosa hacia la submucosa que estaría por debajo, ¿no? Entonces estas glándulas, ¿qué fabrican? ¿Qué tiene el estómago? ¿Por qué cumple la función que cumple? Ya hemos dicho ácido clorhídrico, ¿no? ¿Qué hace el ácido clorhídrico? Ya tiene pH, pero ¿qué hace por eso con la comida? ¿Cómo? Desintegrar la comida, ¿no? Sí, ¿no? Cambios químicos, ¿no es cierto? ¿Qué más hace ese pH tan ácido? Mata a los bichos, ¿no? Mata a los bichos. ¿Ustedes creen que no ingerimos bacterias, hongos, virus todos los días? Claro que sí, ¿no? La gran mayoría se muere en el estómago. Si no se ha muerto antes por las amígdalas, por todas las otras cosas que hemos estado hablando, llegan al estómago y se cocinan, ¿cierto? Por el pH tan ácido de este ácido clorhídrico. ¿Qué más hay en el jugo gástrico? ¿Enzimas digestivas? ¿Ya qué enzima digestiva? La pepsina, ¿no? La pepsina, que es una enzima proteolítica, ¿no? Que es una de las pocas enzimas, por ejemplo, que puede romper o puede digerir, digamos así, al colágeno, ¿no? Casi las otras enzimas proteolíticas no pueden romper el colágeno. Entonces, la pepsina sí, entre otras proteínas, ¿no? El colágeno es una de ellas. ¿Qué más hay en el jugo gástrico? ¿Qué más secretan estas glandulitas? ¿Se acuerdan? ¿No han escuchado? No me acuerdo si hemos hablado de ese tema. ¿Del factor intrínseco? ¿Qué es el factor intrínseco? El factor intrínseco es una molécula, ¿no? Que se une a la vitamina B12, ¿no? Se une y la protege de la digestión de todas estas enzimas, no solo del estómago, sino que después se va a encontrar en el duodeno, en el intestino, en las enzimas pancreáticas, etc., ¿no? La protege a la vitamina B12. Porque la vitamina B12 recién se va a absorber al final del intestino delgado, lo que se llama el yeyuno, ¿no? Yeyuno ilio, en la parte distal del intestino delgado, ¿no? ¿Y para qué sirve la vitamina B12? Es muy importante en el proceso de formación de las células de la sangre, principalmente los glóbulos rojos, pero también, si recuerdan cuando hemos hecho el taller de sangre, creo que era, ¿no? También de los neutrófilos, de las otras células de la sangre, ¿no? Cuando no hay factor intrínseco, no se absorbe la vitamina B12 y ocurre una anemia que se llama la anemia perniciosa o megaloblástica, ¿no? Bien, ¿qué más producen estas glándulas de acá? Moco, ¿no? Igual como producen las células de arriba, acá también se produce más moco, ¿no? Y además hay células madre que no están esquematizadas en este dibujito, y unas células del sistema SNET, que es el sistema entero endocrino difuso, que vamos a hablar después de ello, ¿ya? Como ven acá en el esquema,
hacia el cuello de estas glándulas, acá está la glándula, acá está otra, ¿no? Hay unas células mucosas que se llaman mucosas del cuello, ¿no? Fácil. ¿Para qué sirve? Producen moco. ¿Y dónde están? En el cuello de las glándulas, ¿no? Que es en la parte casi, este es el cuerpo, el fondo, el cuello y el istmo, ¿cierto? Luego tenemos la célula más abundante, ¿cuál creen que es? ¿La parietal o la principal? La principal es la más abundante, pero es más principal. ¿Ya? Osimógena. ¿Productora de qué? De pepsina. ¿Ya? ¿Qué es la pepsina? Una enzima. Una enzima. ¿Qué es? ¿Carbohidrato, lípido o proteína? Proteína. Proteína. Entonces, ¿creen que esta célula tendrá mucho retículo plásmico rugoso? Sí. Sí, ¿no es cierto? Y por eso vamos a ver en la siguiente imagen que se ve media basófila. Porque el retículo plásmico rugoso tiene adosados los ribosomas, que son basófilos, ¿no? Luego tenemos esta célula que tiene esta forma así media especial, tiene unos canalículos dentro de la misma célula. Claro que este es un esquema, eso no se puede ver con la microscopía óptica, se vería solo con la microscopía electrónica, ¿no? Que son las que va a fabricar el ácido clorhídrico, ¿no? El mecanismo, yo cuando hagan fisio, el mecanismo de producción del ácido clorhídrico, a mí me encanta, ¿no? Intercambia hidrogeniones por potasio, se entra potasio, saca hidrogeniones. ¿De dónde saca el hidrogenión? Divide el ácido carbónico, ¿no? En hidrogenión y bicarbonato. El bicarbonato lo manda hacia la lámina propia, la cual lo sube, lo acerca a estas células de la mucosa y estas la botan hacia el moco este que estuvimos hablando. Entonces, siempre va a haber la cantidad necesaria para contrarrestar el ácido clorhídrico, porque eso mismo fue lo que se usó, ¿no? En esta célula. Yo fabrico un ácido clorhídrico y meto un hidrogenión hacia la mucosa, ¿no? Entonces al final arriba se van a anular y nunca va a haber uno más del otro en condiciones normales, ¿no? Cuando hay patologías esto se altera. Entonces estas células parietales, que se llaman así porque vamos a ver que se ven más hacia la pared de la glándula, ahorita vamos a ver en la siguiente imagen, ¿no? Son células que se ven eosinófilas, más rosadas, más rojas. ¿Por qué? Porque todo este mecanismo de usar intercambiar hidrogeniones por potasio, todo está mediado por bombas, ¿no? Esas bombas necesitan energía, ATP. Esa energía, ¿quién da ATP en la célula? Mitocondria. Las mitocondrias, y las mitocondrias son eosinófilas. Como que hay muchas mitocondrias, esta célula se ve eosinófila, ¿ya? Acá hay mucho retículo plásmico rugoso, se ve basófila. Y además esta célula es la que fabrica lo que estuvimos hablando, el factor intrínseco, ¿no? Ay, perdón, disculpa. Y luego tenemos las células del sistema entero endocrino, que son células aisladas, por eso se llama entero endocrino difuso, porque son aisladas,